Buenas noches a todos. Nuevamente damos la bienvenida por estar con nosotros y las gracias por estar con nosotros el seminario del día de hoy, nuestro octavo seminario 2023 del Instituto de Ciencias Médicas. Como siempre, mencionando la misión del Instituto de Ciencias Médicas es contribuir a la prevención y el tratamiento de las enfermedades a través de la investigación, la educación y acciones de salud pública con incidencia en políticas públicas. Como siempre, dentro de esta misión de docencia y transmisión del conocimiento científico, traemos el seminario de hoy titulado Cáncer de próstata en Azuero, el cual será presentado por el doctor José Pinto. El doctor José Pinto es doctor en medicina por la Universidad de Panamá y especialista en medicina interna por la parte de la Universidad de Panamá. Posee una subespecialidad en oncología médica para el año 2018 y además posee una maestría en docencia superior. El doctor Pinto ha laborado como médico internista del cuarto de urgencia en el Hospital Pacífica Salud en Panamá, como médico oncólogo, miembro de la unidad de tumores gastrointestinales en el Instituto Oncológico Nacional de Panamá y actualmente labora como jefe de la unidad oncológica de Azuero del Hospital Regional Anita Moreno en la provincia de Los Santos. Es investigador y autor de artículos científicos, entre los que destacan experiencia en cáncer de esófago localmente avanzado con quimiorradioterapia definitiva en el Instituto Oncológico Nacional en el periodo del 2012 al 2022. Tratamiento basado en anti-EGFR de pacientes con cáncer colorectal metastásico, datos del Instituto Nacional de Oncología de Panamá. Ablación por radiofrecuencia de metástasis pulmonares, experiencia del Instituto Oncológico Nacional de Panamá. P228, ablación de radiofrecuencia guiada por imágenes de metástasis pulmonares, una experiencia de un solo centro oncológico en Panamá, vía atención de apoyos y otros. Referencia a los cuidados paliativos en pacientes con cáncer de pulmón avanzado, tratados con terapia sistémica, IOM, Panamá, TRAC, atención de apoyos y otros. Bienvenido, doctor Pinto. Muchas gracias por estar con nosotros y dictar este seminario del día de hoy. Le damos acceso a que presente. Y bueno, como siempre, abrimos un pequeño espacio de preguntas al final de la presentación, la cual pueden hacer levantando la mano y le damos el acceso a que hagan las preguntas, o lo pueden hacer a través del chat y yo se las haría llegar al doctor Pinto. Nuevamente, gracias, doctor, por estar con nosotros y a todos los participantes de este seminario. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que para mí es un honor poder compartir esta información con ustedes, ya que es parte de las labores de tener una unidad oncológica en Azuero y ahorita, pues más adelante vamos a comprender por qué Azuero es un punto clave en tener una unidad oncológica, porque Azuero tiene muchas peculiaridades interesantes en cuanto a cáncer. Entonces, específicamente vamos a hablar de cáncer de próstata el día de hoy en la región de Azuero. Eh, bueno, mi conflicto de intereses, yo soy speaker o advisory board para todas estas compañías farmacéuticas. Y el tema lo dividí en tres partes. La primera parte vamos a hablar sobre el cáncer de próstata en el mundo, luego y en la región. En la segunda parte vamos a lo medular de la presentación de hoy, que es el cáncer de próstata en Azuero. Pero también quiero hablar en una tercera parte de lo que es prevenir en cáncer, enfocándome sobre todo hacia cáncer de próstata y las conclusiones finales, porque es importante saber la estadística, pero también es importante qué medidas pudiéramos tomar para cambiar mucho de lo que vamos a ver en esta presentación, ¿ok? Entonces, empezamos primero con el cáncer de próstata en cifras. El cáncer de próstata en cifras representa el cuarto cáncer con mayor número de casos nuevos en el mundo. Es el octavo en mortalidad, es decir, en causar muertes por cáncer a nivel mundial. Y en cuanto a prevalencia, es decir, pacientes que viven día a día con esta enfermedad,
es el tercero más prevalente en el mundo. Estas estadísticas salen a partir del GloboCan, que es la iniciativa que trata de medir la estadística del cáncer a nivel global. Y vemos, por ejemplo, que para el número de casos nuevos, que se llama incidencia, el cáncer de próstata es superado por tres tumores: mama, que es el cáncer número 1 en el mundo; pulmón; colorectal; y en cuarto lugar aparece próstata. Y vemos que en mortalidad el cáncer de próstata es superado por un montón de tumores, porque en el resto del mundo el cáncer de próstata causa poca mortalidad. De hecho, el 97% de los pacientes están vivos a 10 años, y eso es una característica de encontrar una enfermedad muy temprana, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de prevalencia, vemos ahí cómo se comporta el cáncer de próstata. En el cáncer de próstata, como la mayoría de los pacientes va a estar vivo a largo plazo, es un cáncer que permite que muchos pacientes a 5 años sigan aún viviendo con esta enfermedad. A diferencia de cánceres mucho más mortales o letales como el pulmón o estómago, en donde la mayoría de los pacientes que padecen esta enfermedad van a terminar falleciendo por esta enfermedad en los primeros 5 años, en próstata las supervivencias son bastante prolongadas. O sea, esta gráfica que vemos aquí, grábensela, porque créanme que lo que vamos a ver en la unidad oncológica de Azuero es básicamente este orden que aparece aquí, porque es mucho de lo que vemos nosotros en la unidad oncológica, la prevalencia del cáncer en Azuero. Entonces, ¿cuánto sobrevive un paciente con cáncer de próstata para el año 2023? Bueno, desde que se hace el diagnóstico hasta los primeros 5 años de diagnóstico, sabemos que en general, independientemente de la etapa, 97.5% va a estar vivo a 5 años. Pero cuando nos vamos específicamente a etapas, por ejemplo, si el tumor está totalmente localizado en la próstata, el 100% muy probablemente está vivo a 5 años. En el caso de los que tienen ya enfermedad regional, es decir, que pueden tener enfermedad que ya abarque estructuras que están alrededor o pegadas a la próstata, hasta el 100% puede estar vivo a 5 años. Pero cuando ya la enfermedad tiene metástasis, es decir, tiene enfermedad a distancia, la supervivencia cae hasta un 30%. Y eso es lo que ocurre, y es la parte en donde lamentablemente un paciente que debuta o se diagnostica con enfermedad metastásica es ese paciente en donde el 70% va a estar muerto a los primeros 5 años. Es la parte que queremos evitar, obviamente, captando a los pacientes de manera temprana y tratándolos tempranamente. En España, por ejemplo, ellos ya han establecido que 2 de cada 10 hombres va a tener cáncer de próstata a lo largo de su vida. El 10% de todos los pacientes con cáncer de próstata tienen un componente hereditario importante. 90% de los cánceres de próstata en España son diagnosticados en pacientes mayores de 65 años, que el 75% de los cánceres de próstata localizados se van a curar a largo plazo, y hasta el 80% de los tumores de baja agresividad y muy localizados no van a requerir ningún tratamiento para poder manejarse. Probablemente solo con la vigilancia sea más que suficiente. Y otro dato importante, la media de edad en España al momento que se hace el diagnóstico de cáncer de próstata es de 75 años. Vamos a ver cuál es la realidad acá en la región de Azuero más adelante. Centroamérica y el Caribe. Esto lo traigo porque es muy interesante ver cómo, por ejemplo, para Centroamérica y el Caribe hay algunas diferencias, igual con Sudamérica y Norteamérica. Por ejemplo, para Norteamérica y el Caribe pareciera que el cáncer de próstata tiene una incidencia acumulada bastante alta respecto a Centroamérica y Sudamérica, pero esto lo traigo porque para Panamá el comportamiento de su incidencia acumulada de cáncer de próstata es más parecido a el Caribe. No nos parecemos tanto al resto de los países centroamericanos y mucho menos a los sudamericanos. Entonces, nuestro parecido es más de la región caribeña en este sentido de próstata que de la región centroamericana o sudamericana, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabemos esto? El Registro Nacional de Cáncer de Panamá, que es precisamente el registro de todos los cánceres que se diagnostican en nuestro país, nos permite saber que en incidencia el cáncer de próstata es el segundo con mayor número de casos nuevos por año, superado solamente por el cáncer de mama. Y vemos que en mortalidad ocupa el sitio número 1. Lo vemos acá en la gráfica en amarillo, en donde la tasa de mortalidad del cáncer de próstata es la más alta de todo el país. Eso significa que el mayor número de muertes por cáncer en nuestro país es causado o aparentemente se asocia a cáncer de próstata. Sin embargo, la supervivencia de cáncer de próstata en Panamá todavía es bastante alta, a pesar de que sea el cáncer más mortal.
ya que la mayoría de los pacientes se diagnostican en etapas localizadas o regionales. Vamos a entrar ahora a la situación específica de la región de Azuero, que es la segunda parte entonces de esta presentación, cómo se comporta nuestra región. Y aquí datos muy interesantes. El cáncer en Azuero es una cosa muy peculiar y es lo que yo les decía cuando empecé la charla. Para el resto del país, la tasa total de cáncer en el resto del país es de 181 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, pueden ver las cifras para la provincia de Herrera, por ejemplo, que la tasa de cáncer en Herrera es de 325 casos por 100.000 habitantes, en una población que tiene aproximadamente 120.000 habitantes, en una provincia que tiene una cantidad alrededor de 120.000 habitantes. Y en el caso de Los Santos, 316 casos por 100.000 habitantes, que es una provincia que tiene aproximadamente 100.000 habitantes como tal. Entonces, esto implica que los números que maneja Suero son los más altos de todo el país. Las tasas más altas de cáncer del país le pertenecen a la región de Azuero. Esto es algo que definitivamente apoya mucho el por qué razón debíamos tener una unidad regional en esta zona, porque es la zona que proporcionalmente tiene más cáncer dentro de su población que el resto del país. De acuerdo a el Registro Nacional de Cáncer de Panamá, en la provincia de Herrera, el cáncer de próstata representa el segundo cáncer más diagnosticado en esta región y vemos que para la provincia de Los Santos representa el cáncer más diagnosticado en la región. ¿Ok? Entonces, con tasas muy elevadas. Los datos que nosotros obtenemos en la Unidad Regional Oncológica de Azuero nos revelan que el cáncer de próstata es el tercer cáncer que más vemos nosotros en la unidad. Y estas cifras se parecen mucho a lo que ocurre con la gráfica de prevalencia de cáncer que les mencioné anteriormente. Y es porque en la unidad oncológica nosotros no vemos solamente casos nuevos de cáncer, vemos aquellos pacientes que sobreviven día a día con cáncer y están en tratamiento o vigilancia. Entonces vemos, por ejemplo, que cáncer de mama es el más frecuente, es el más prevalente, perdón, y es también el más frecuente en la unidad. Cáncer colorectal es el segundo más prevalente en el mundo, es el segundo más frecuente en la unidad. Y el cáncer de próstata es el tercero más prevalente y es precisamente el tercero que más vemos en la unidad oncológica de Azuero. Entonces, nuestro número de casos de Azuero se parece mucho a la gráfica de prevalencia del mundo. Y es por eso que la Unidad Regional Oncológica de Azuero tiene toda la base para poder fundarse. ¿Por qué? Porque es una región que es golpeada por el cáncer muy por encima de lo que ocurre en otras regiones del país. Y desde nuestra apertura, nosotros hemos atendido 2.874 consultas que han sido generadas por 881 pacientes. Hemos tenido 206 aperturas de expedientes nuevos y aplicado 1.850 tratamientos de quimioterapia desde nuestra apertura el 17 de octubre del año pasado. Además, somos la única unidad regional, o bueno, la única unidad pública de cáncer en el país que cuenta con una aplicación en la cual podemos, desde el celular, añadir los datos del paciente y poder tener finalmente estadística con tan solo un clic sobre los datos de cáncer en la región. Entonces, eso nos permite tener datos rápidamente para toma de decisiones sobre compras de medicamentos, sobre promoción y prevención, enfocados a lo que más vemos realmente en la región. Entonces, esto es una de las innovaciones que tenemos en la unidad y que somos ahorita la única unidad que presenta este tipo de aplicaciones en el celular. A partir de toda esta información estadística, podemos sacar ahora las características de los pacientes con cáncer de próstata que atendemos en Azuero. ¿Cuál es la distribución etaria en los pacientes con cáncer de próstata que vemos en la región? Bueno, la media de edad es de 72 años, pero si se dan cuenta, la gran mayoría de pacientes acuden por arriba de los 65 años, ¿ok? Entonces eso es muy importante porque en ese sentido es donde nosotros más esperamos esta enfermedad, en pacientes adultos mayores. El 93% de nuestros pacientes están vivos, 7% lamentablemente pues ya han fallecido por la enfermedad. En cuanto a seguridad social, en Azuero la cantidad de pacientes con seguro social es altísimo, 88% de nuestros pacientes tienen seguro social. Vemos que en cuanto a la distribución por provincia en cáncer de próstata, la provincia que más cáncer de próstata aporta a la Unidad Oncológica de Azuero es Los Santos y dobla las cifras inclusive de la provincia que está en segundo lugar, que es Herrera, seguido entonces de Coclé, Veraguas y Chiriquí.
En el caso de factores relacionados a cáncer de próstata, vemos que el tabaquismo fue positivo en el 41% de los pacientes que vemos nosotros en la unidad. El cáncer en la familia. 52% de nuestros pacientes han tenido cánceres en la familia, lo cual es un antecedente importante en los pacientes que vemos acá nosotros. Es un porcentaje bastante alto. En cuanto a etilismo, hasta 40% de nuestros pacientes tenían un etilismo regular. Eh, y vemos que en cuanto al índice de masa corporal, a pesar de que el 42%, casi 43%, tiene un índice de masa corporal normal, 50% de la población que nosotros vemos cae en sobrepeso u obesidad, que son factores de riesgo para desarrollar cáncer de próstata también. En cuanto a comorbilidades, vemos que hasta el 72% de los pacientes con cáncer de próstata sufren de alguna comorbilidad. En este caso, la comorbilidad más frecuente, hasta en el 50% de los casos, es hipertensión arterial y hasta en el 18% diabetes mellitus tipo 2. Hubo un 11% de los casos que presentaba otras comorbilidades como cardiopatía isquémica, es decir, infartos, también enfermedad renal crónica, hipotiroidismo, que fueron enfermedades que también vimos presentes como comorbilidades de estos pacientes, pero es un porcentaje muy alto, o sea, 7 de cada 10 pacientes tienen alguna comorbilidad al momento de que son diagnosticados por un cáncer de próstata también. En cuanto a la etapa de la enfermedad en que nosotros vemos, esto es muy importante. El 57% de nuestros pacientes acuden con enfermedad metastásica. Sin embargo, esto no es la realidad total del cáncer de próstata en la región. ¿Por qué? Porque el manejo de cáncer de próstata en Panamá está dividido como en dos partes, digámoslo así. Las etapas tempranas y localizadas las maneja urología principalmente y radioterapia. Por tanto, esos casos no son tan captados por oncología médica. Los casos que veo oncología médica son aquellos que ya han progresado a la hormonoterapia o tienen enfermedad metastásica resistente que requiere tratamientos de quimioterapia. Por eso es que en la estadística de oncología, la mayoría de los casos van a redundar en torno a enfermedades metastásicas o resistentes y no tanto en enfermedad temprana o localizada. Por eso es que es importante entender que a pesar de que vemos mucha enfermedad metastásica en la consulta de la unidad oncológica de Azuero, es por la manera en que se maneja la enfermedad actualmente en Panamá. Las etapas localizadas las va a ver más urología y radioterapia. Aún así, nosotros tenemos pues un 26% de enfermedad localizada y un 15% de enfermedad localmente avanzada, que son las etapas en donde todavía podemos curar la enfermedad. Y obviamente el tratamiento que reciben en la unidad va de la mano con la etapa en donde más casos tenemos. O sea, la mayoría va a estar en hormonoterapia, en una enfermedad metastásica. También un 26% recibe quimioterapias como Cetaxel y mitoxantrone, pero tenemos hasta un 22% que recibe bloqueo androgénico total más radioterapia, que son las enfermedades localizadas y localmente avanzadas. En cuanto a la sensibilidad a la castración, que esto es un detalle importante, ya que recordemos que el tratamiento del cáncer de próstata se basa en castrar al paciente, porque el cáncer de próstata es un tumor que se alimenta de la testosterona. Entonces, por tanto, la castración es un tratamiento pivotal dentro del manejo del cáncer de próstata, inclusive en la enfermedad metastásica. Así que hasta 71% de nuestros pacientes son sensibles a castración y un 29% es resistente. Detalle importante también es que nosotros hacemos pruebas de BRCA en pacientes que tienen resistencia a la castración y hasta el momento hemos detectado 2 pacientes BRCA mutados. BRCA, recordemos que es un gen asociado a cáncer hereditario y que al estar presente en cáncer de próstata es un blanco terapéutico para inhibidores de PARP, conocidos como por ejemplo olaparib, rucaparib, que son estos medicamentos que utilizamos para tratamiento de cáncer de próstata metastásico. Entonces, por eso para nosotros es muy importante en los resistentes a la castración pedir la prueba de BRCA y esto significa que estos pacientes también tienen probablemente riesgo familiar de otros cánceres, como cánceres de mama, cáncer de ovario, cáncer gástrico, cáncer de páncreas. En cuanto a los sitios de metástasis, vemos, por ejemplo, que el cáncer de próstata es un cáncer que por predilección se va al hueso. Entonces, el sitio de metástasis más frecuente va a ser siempre óseo, pero en este caso estamos viendo que la metástasis ósea es el único lugar de metástasis hasta en el 41% de los pacientes
y en el 16% de los pacientes tenían más de un sitio involucrado, es decir, que aparte del hueso podían tener metástasis ganglionares hacia ganglios retroperitoneales o a hígado o a pulmón, aparte de las metástasis óseas. Entonces, vamos a entrar ahora en la tercera parte de esta charla que me parece importante, no solo manejar la estadística y lo que vemos como factores de riesgo, sino también cómo pudiéramos prevenirlo, que es un mensaje que para mí es importante llevar a casa. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, por la Mayo Clinic, que hay 7 tips para prevenir cáncer. En este caso, no fumar, llevar dieta saludable, mantener un peso y estado físicamente saludable, protección contra el sol, o sea, usar protector solar regularmente, vacunación contra virus relacionados con el cáncer, como el VPH o virus del papiloma humano y el virus de la hepatitis, evitar comportamientos de riesgo, es decir, mantener sexo seguro y protegido, y mantener consultas médicas regulares o chequeos médicos regularmente. También sabemos que hubo un estudio que reveló en el año 2022 cuáles son los 3 factores prevenibles principales relacionados con el 44% de los cánceres y que lo vimos también muy presente en los pacientes con cáncer de próstata a suero: tabaquismo, etilismo y obesidad. Estos 3 factores son los que más se relacionan con los cánceres que vemos en la actualidad. Entonces, ¿qué es importante? No fumar. ¿Por qué? Porque el tabaquismo se asocia hasta con 17 cánceres diferentes. Nosotros clasificamos los pacientes fumadores en 3 tipos. El fumador pesado, que es aquel que consume más de 20 paquetes año. El fumador ligero, que es el que consume menos de 20 paquetes año. Y el fumador pasivo, que es aquel que convive con un fumador a pesar de que no sea un fumador activo. Y dentro de los cánceres que produce el tabaquismo, pues recordemos que están todos los del tracto aerodigestivo. Está también el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer de hígado, y por eso es muy importante controlar este factor de riesgo. El etilismo, consumo de 14 gramos de alcohol puro por día. Esto es importante. Entre menos alcohol uno consuma, menos será su riesgo de cáncer. Y los cánceres más relacionados son aquellos del tracto digestivo, el cáncer hepático y también cáncer de mama y cáncer de próstata también guarda relación con el exceso de bebidas alcohólicas. La dieta debe ser balanceada. Esto significa que debemos evitar el exceso de carnes y de alimentos procesados, como vemos acá en la figura. Y debemos basarnos en una dieta más balanceada, una dieta que sí, que incluya carnes, pero también que incluya granos, que incluya frutas, vegetales, legumbres. También el uso de carnes rojas y procesadas. Esto es un dilema que tengo yo en Azuero. Las personas en Azuero consumen demasiada carne roja. Y también, pues, es importante resaltar las carnes procesadas. Las carnes procesadas son salchichas, bacon, jamón, carnes ahumadas, carnes curadas o fermentadas. Para nosotros, las carnes procesadas son carcinógenos tipo 1. Eso significa que son tipos de carnes que guardan una relación muy directa con el cáncer y que por tanto debemos tratar de evitar el consumo excesivo. Es decir, que no vamos a pedir que no consumas bacon o que no consumas salchicha alguna vez a la semana, pero no puede ser tu plato principal de la semana todas las mañanas, ¿ok? También debemos hablar con los pacientes acerca de que el consumo de carnes rojas no es completamente dañino, sino que hay alguna evidencia que sugiere que pudiera guardar relación con tumores gastrointestinales, pero para nosotros es un carcinógeno tipo 2A, es decir, que todavía se puede consumir de manera balanceada, pero no todos los días, ¿ok? En cáncer de próstata también se ha visto que vegetales y alimentos con licopeno son protectores contra el cáncer de próstata. ¿Cuáles son los alimentos que tienen licopeno? Aquellos que tienen pigmentación rojiza, como los tomates, las cerezas, frutas como la toronja, también se lo puedes ver en frutas ácidas como la naranja. Pueden tener un enriquecimiento de licopenos, o sea, todas aquellas frutas o vegetales o legumbres de color rojizo, remolachas también, ¿ok? Entonces, eso puede tener un factor protector. También un detalle interesante que nos brinda Asia es el consumo de la soya. Asia es precisamente la región del mundo que menos cánceres de próstata presenta o tiene las tasas de mortalidad y de incidencia más baja de cáncer de próstata. Y sobre todo uno de los factores que vemos en ellos es que tienen un alto consumo de la soya y la soya produce una menor cantidad de dihidrotestosterona,
que la dihidrotestosterona es una de las hormonas que alimenta el cáncer de próstata. Entonces, es importante también incluir en nuestras dietas consumo de productos derivados de la soya. Otro detalle importante que siempre me lo preguntan los pacientes, doctor, ¿yo puedo seguir tomando café? Pues le informo que el café tiene un factor protector contra cáncer de próstata fatal o metastásico. El consumo que se probó en el estudio es de hasta 6 o más tazas al día. Mientras más consumo de café tengas al día, más te protege del cáncer de próstata. Interesante, porque también este estudio demostró que el efecto no es solamente producido por la cafeína, sino por otros componentes que incluye el grano de café. Por eso es que el factor se ve inclusive con el consumo de café descafeinado, ¿ok? Entonces eso es muy importante y también se ha visto que el consumo de café pudiera guardar relación con reducir el riesgo de cáncer de páncreas. Está también la dieta rica en fibras y granos completos que reduce el riesgo de cánceres gastrointestinales como el cáncer de colon y el gástrico, ¿ok? También realizar actividad física regular. Para nosotros en cáncer, la actividad física preventora de cáncer es 30 minutos de ejercicio 3 veces por semana. Esa cantidad mínima de ejercicio te protege contra el cáncer. Y en cáncer de próstata está muy bien establecido que la actividad física regular protege contra el cáncer de próstata fatal o metastásico. Y por otro lado, si hay pastillas que previenen cáncer de próstata, la respuesta es no. Ni el finasteride ni el dutasteride han logrado demostrar realmente prevención. Inclusive hay estudios que demuestran que pudieran aumentar el riesgo de adquirir algunas formas de cáncer de próstata. Entonces nosotros no tenemos medicamentos que en este momento prevengan cáncer de próstata. Así que ese detalle es muy importante. Pues como conclusiones finales, recordar que es el cuarto cáncer más frecuente en el mundo. Tiene una baja mortalidad con una supervivencia bastante alta de 97.5%. En Panamá es el segundo cáncer más frecuente y el más mortal, una característica muy peculiar de nuestro país. En Azuero es el segundo más frecuente y el tercero más prevalente. El 93% de nuestros pacientes todavía se mantienen vivos en la Unión Oncológica de Azuero a pesar de presentar esta enfermedad. Factores de riesgo encontrados para nosotros: tabaquismo, etilismo, cáncer familiar, sobrepeso y obesidad, que son detalles que debemos trabajar en Azuero. Y también prevención a través de actividad física regular, de una dieta balanceada, aumentar el consumo de soya, mantener el consumo de café, consumo de alimentos con licopenos, no fumar, no ingerir bebidas alcohólicas en exceso. Esos son detalles importantes. Y por supuesto, desde mi punto de vista, con la llegada de la Unidad Oncológica de Azuero, debemos y requerimos estudios del área de Azuero para validar los datos que estamos encontrando en la unidad y en los pacientes que se atienden en la región para poder impactar a largo plazo y bajar las tasas de cáncer, no solo de próstata, sino de los cánceres en general en la región. Entonces es importante encontrar por qué Azuero tiene tanto cáncer con respecto al resto del país. Muy bien, bueno, muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta o comentario. Sí, buenas. Yo tengo una pregunta, doctor. No sé si tocó este tema. Usted disculpe, es que entré tarde a la conferencia. No, el enlace no me ayudó. Okay. El tamizaje de cáncer de próstata por PSA, a lo que tengo entendido, es bastante controvertido. Algunos dicen que podría haber un beneficio, otros que no hay porque no disminuye mortalidad ni las comorbilidades, o sea, el beneficio a largo plazo en estas personas con cáncer. No lo han encontrado. No sé qué tan cierto sea esto, cuál es su opinión o sobre este tema. Ok, el tamizaje de cáncer de próstata no puede ser solo con PSA. La combinación de PSA más tacto rectal es realmente la fortaleza más grande en cuanto a tamizaje de cáncer de próstata. Lamentablemente en cáncer de próstata nosotros no tenemos todavía el mejor método de tamizaje. Es de hecho uno de los tamizajes más flojos, por decirlo así, en cuanto a evidencia. No lo puedo comparar con la evidencia clara de hacer una colonoscopía para cáncer de colon o hacer un Papa Nicolau para cáncer de cervicuterino o una mamografía para cáncer de mama. Cáncer de próstata sí tiene falencias o debilidades en cuanto a tamizaje, pero en un país como el nuestro, en donde la incidencia y la mortalidad por cáncer de próstata es particularmente alto, yo te diría que para nosotros sí debería ser algo que debemos promover, ¿ok?
Probablemente en un país con baja incidencia o en donde el 97% de sus pacientes está vivo a 5 años, yo te diría que para ellos tal vez no, tal vez sea controversial, pero yo pienso que en Panamá nosotros no podemos decir que no debemos hacerlo. Yo te diría que sí debemos hacerlo, pero yo reforzaría con el tacto rectal. Problemas que encuentro en Azuero, los pacientes no quieren hacerse tacto rectal muchas veces por la vergüenza, por la cultura machista del área. Entonces son cosas que debemos ir cambiando. PCA solo tiene bajo porcentaje de pesquisaje. El porcentaje de PCA más tacto rectal aumenta casi en un 40% la posibilidad de pesquisar más tumores de próstata. Ahora, la mayoría de los tumores de próstata que vamos a encontrar van a ser localizados o localmente avanzados que se van a curar la gran mayoría de ellos. Perfecto, porque al final es lo que queremos curar a la mayoría para que no entren en estas estadísticas de muerte. Entonces, yo te diría que a pesar de lo controversial, y particularmente en Azuero, como puedes ver con nuestras tasas tan altas de cáncer por la cantidad de población que tenemos, yo te diría que para mí en esta región sí deberíamos promover algún método de tamizaje para cáncer de próstata. Es peor si no lo hacemos. Gracias, doctor. ¿Cómo no? A la orden. Doctor, Uh-huh. felicidades, muchas gracias por la charla. Su Ah, opinión, bueno. doctor, Uh-huh. hay un tema que siempre en urología, cuando las guías americanas mueven, nos ponen una barrera para hasta cuándo hacer el tamizaje. Uh-huh. Dicen 75 años, a veces va. ¿Qué opina usted de poner una edad para eso? Gracias. Bueno, esa es una excelente pregunta porque en oncología nosotros hemos tomado una decisión al respecto de eso. La Sociedad Americana de Oncología Clínica pues mantiene una postura firme respecto a eso. A pesar de que la evidencia te dice que es hasta los 75 años la gran mayoría de los tamizajes, también te pone la regla de que si tú como médico tratante del paciente consideras que el pronóstico de vida de este paciente va a superar los 10 años después de los 75 años, deberías poder seguirle haciendo tamizaje. Eso significa que si el paciente es muy funcional, hace todas sus actividades básicas de la vida diaria sin apoyo, vive solo, hace todo por sí mismo, a pesar de que tenga 80 años, tú pudieras seguir haciéndole tamizaje porque sabes que el pronóstico de vida de este paciente probablemente va a ser largo. Pero si es un paciente que viene ya con múltiples comorbilidades, silla de rueda o encamado, no tiene tanto sentido pesquisar un cáncer en este paciente que al final no lo vas a poder tratar de manera agresiva porque no tiene las condiciones para aguantar estos tratamientos. Entonces, en ese sentido, si el pronóstico de vida por las comorbilidades competitivas que tiene el paciente es menor a 10 años, probablemente en este paciente no valga la pena seguir más allá de los 75. Pero si este paciente es muy funcional y tu pronóstico de vida de este paciente es que puede vivirte más de 10 años después de los 75 años, es válido seguir haciéndolo. Y en Azuero en particular, el envejecimiento es muy funcional. Entonces, por esa razón es que yo aquí sí me cuestiono, porque en la capital el envejecimiento es un poquito diferente, pero acá en Azuero yo veo en verdad ancianos muy funcionales todavía, que manejan bicicleta a los 90 años, que van y van tras el ganado a los 90 y pico, y te quedas como que, wow, ¿cómo hacen esto? Y esa parte, pues yo creo que es importante tomarla en cuenta al momento de darle continuidad a un tamizaje más allá de los 75 años. Listo, muchas gracias, doctor. Un gusto. Bueno, Saludos. igualmente. Muy bien, no sé si habrá alguna otra pregunta. Doctor, Ajá. buenas noches. Muchas gracias por la conferencia. Ah, cómo no, doctor. Doctor, para preguntarle con respecto a las mutaciones que ha encontrado en los BRCA, Ajá. ¿han sido BRCA1 o BRCA2? Ha sido BRCA1. BRCA1. Ok. Es lo que hemos encontrado nosotros en cuanto a BRCA acá. Ok, gracias. Ajá, cómo no. Ahora, igual, de todas maneras, yo pienso que hay que seguir pesquisando más la parte inclusive de los pacientes de las otras etapas. Nosotros solo lo hacemos en el metastásico, pero el grueso de pacientes de próstata estará en la parte localizada o localmente avanzada, que no es precisamente la que capto yo en la unidad, esa es la que capta más urología.
pero sería interesante para ir estableciendo determinantes que pueden tener un componente familiar de cáncer de próstata en la región y más por la alta incidencia que tiene esta enfermedad en la región, ¿no? Entonces sería interesante poder ver esa parte también. Doctor, y Entonces, otra preguntita. ¿De ajá. pronto usted ha visto que en los pacientes que tienen cáncer de próstata tienen familiares mujeres con cáncer de mama? Sí, de hecho, yo no lo establecí en la gráfica, pero cuando uno ve los cánceres que había en la familia, el número uno es próstata, el número dos es mama. Entonces, son los cánceres que más frecuentemente uno encuentra cuando le hace la historia familiar al paciente. Cáncer de mama, cáncer de próstata también, encontré cánceres gastrointestinales como gástrico y colorectal, también pues presentes entre los antecedentes familiares de los pacientes con cáncer de próstata, siendo como el top, pues, de cuáles eran los más frecuentes: próstata de número uno, mama de segundo y los gastrointestinales de tercero. Muy Ok, bien. muchas gracias, doctor. ¿Cómo no, doctor? Ok, voy a detenerme un poco en las preguntas acá del chat. Me pregunta la doctora Alvarado si se ha visto alguna relación del uso y abuso de agroquímicos y pesticidas en la incidencia de cáncer en la región. Esa pregunta es muy buena porque de hecho eso requiere un estudio de campo que obviamente nosotros no hemos hecho porque somos más bien clínicos, pero eso requeriría que se pueda medir inclusive la exposición a pesticidas y el desarrollo de cáncer, o sea, cuántos de estos pacientes se han expuesto a pesticidas y han desarrollado cáncer. Eso sería una buena manera de hacerlo porque la actividad agrícola en Azuero es muy alta y obviamente hay relación de agroquímicos con la exposición a cáncer. Sin embargo, recordemos cuáles son los tres factores de riesgo más importantes para los cánceres: tabaquismo, etilismo y obesidad. Y esos tres factores están presentes en la población de Azuero. Entonces, eso es muy importante también tomarlo en cuenta, de que esos factores prevenibles tampoco los estamos trabajando y eso hay que cambiarlo. Pero sí, es muy interesante poder medir si los agroquímicos y pesticidas a los que se exponen las personas en Azuero pudieran aumentar más el nivel de cáncer acá. Inclusive la contaminación del agua del río La Villa, si pudiera tener una relación con el desarrollo de cáncer en la región, que lo eleva más allá de lo que se presenta en el resto del país, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta. Muy bien. Bueno, gracias. Un comentario de exhortar a la investigación. Muy bien, no, yo estoy totalmente de acuerdo de que estas cosas hay que hacerlas. Digo, yo traigo los datos clínicos, sin embargo, yo creo que esto debe ser generador de hipótesis y de trabajos de investigación que nos permitan determinar por qué hay tanto cáncer acá. Pero creo que vamos por un buen camino, el camino de ir determinando cómo se comporta el cáncer aquí, ahora que ya tenemos una unidad oncológica en el área, para ir resolviendo entonces ahora la pregunta: ¿por qué tenemos esto? ¿Ok? Así lo veo yo. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario. Excelente presentación, doctor. Gracias. Excelente. Muy bien. Sí, sí, como mencionó, si alguien tiene alguna otra consulta. Bueno, creo que ya quedó todo claro. Muy interesante todo la presentación, a tener en cuenta las medidas preventivas, ¿no? Y lo primero, los factores determinantes. Así que bueno, excelente presentación, doctor. Muy agradecido por contar con usted la noche de hoy en este seminario del Instituto de Ciencias Médicas. No, gracias, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y tomarme en cuenta para esto. ¿Sabe que, como les dije, la Unidad Oncológica de Azuero tiene los pacientes y se surgen investigaciones al respecto del cáncer? Con gusto, nosotros ponemos nuestra unidad a disposición para ir encontrando esos determinantes que nos permitan entender por qué hay tanto cáncer acá, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Sí, perfecto, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos los que participaron, los que escucharon esta grandiosa presentación de la noche de hoy. Le damos entonces por cerrada y terminada la sesión. Muchas gracias nuevamente. Y voy a recordarle siempre el lema del Instituto de Ciencias Médicas, del corazón de Panamá, haciendo ciencia con conciencia.
y estén pendientes a nuestro próximo seminario que tendremos para el mes de septiembre, y recordarles pues que pueden volver a ver todos estos seminarios en el canal de YouTube del Instituto de Ciencias Médicas para, bueno, volver a revivir estas presentaciones. Así que bueno, gracias a todos y que tengan una excelente noche. Buenas noches a todos.